Bueno, hola a todos. Mi nombre es Ana Clara Giannini, soy historiadora del arte e investigadora. Doy clases en distintas universidades y en este caso me convocó Mariela Parrino, directora de Picasitos, que junto con ella íbamos a ser, yo directora de Otro Pulso y ella dueña del taller de Picasitos, íbamos a dar un ciclo de historia del arte en su taller. Y bueno, estas cuestiones del coronavirus hicieron que hoy por hoy esté sentada acá delante de una computadora hablando, en este caso sola, porque mis interlocutores van a estar recibiendo el link después. Esto también es un ensayo, porque vamos a ver si este es el mejor formato o si tal vez podemos hacerlo en vivo y con interlocutores activos del otro lado, también por Zoom, pero bueno, entiendo que hay gente que no se lleva tan bien con esta plataforma y que probablemente les resulte más fácil iniciar la clase o bajarse el video e iniciar la clase en el momento que puede. En principio esta es la primera clase que vamos a dar y va a ser en este formato. Dentro de los temas que vamos a ver algunos temas de la historia del arte que tal vez no son tan conocidos, que no se tratan en todos los cursos, y nos convocó el tema de las mujeres impresionistas, porque bueno, si bien hay un revisionismo histórico general, dando una clase de otra cosa, encontré a la nuera de Monet un día y dije, opa, no la conocía, y parecía un cuadro de Monet impresionante. Y fue entrar un poquito más, espiar un poquito más y darnos cuenta que estas mujeres son un montón, que el impresionismo fue uno de los movimientos que más mujeres convocó, que exponían en los salones, que ganaban medallas y que la historia del arte las borró. O sea, no sé qué fue el tema ahí, qué fue lo que sucedió, si fue lo que se consumió mucho después, pero estas mujeres se presentaban en salones igual que Monet, igual que Manet, igual que Degas, igual que Renoir, y vendían. Y no digo que fueran un montón, porque ellas también vivían y sufrían las diferencias de género, pero sin embargo, a pesar de eso, seguían con sus trabajos. Muchas de ellas lograron poner sus talleres de arte y dar clases desde sus talleres de arte, aunque su formación no hubiera sido la oficial. Las mujeres no tenían permitido, hasta fines del siglo XIX, no tenían permitido, 1897 creo, no tenían permitido estudiar en las escuelas de arte. Y bueno, eso complicaba las cosas. Eh, y sí, 1897. Y su formación era en otras academias privadas. Sin embargo, esas academias, por suerte, respetaban los programas oficiales. Y lo que tenía de diferencia o a favor era que las mujeres encaraban con modelos vivos, que eso tampoco habría sido posible, encaraban los desnudos, por ejemplo, con una soltura y con una ingenuidad mucho mayor, porque no tenían una rigidez, una bajada de línea de, de esta educación formal. Entonces, sus resultados eran distintos a la hora de cotejarlos o compararlos con los de los otros artistas impresionistas. Vamos a ver, hay muchas, pero hice una selección de artistas. Vamos a ver al exponente principal, que sí figura en los libros, que es Berthe Morisot. Vamos a ver a Eva González, que va a haber ahí una pica de celos de Berthe cuando Eva González pasa a ser una de las modelos predilectas de Manet, porque Berthe Morisot fue discípula de Manet, y de hecho se casó con el hermano del Manet pintor. Vamos a ver también a Mary Cassatt. Mary Cassatt es otra artista muy reconocida dentro de lo que fue el impresionismo. Y después vamos a ver otras artistas que parecen menores, pero que tienen una producción extraordinaria. Una de ellas es Lily Cabot Perry, que va a tener un vínculo muy, muy especial con Monet. Mary Brackmont también, que es difícil de pronunciar, pero también va a dar clases dentro de la historia del arte y sus cuadros son extraordinarios. Y la última, que es la que buscando así para otra clase conocí, es Blanche Honoré Ojos de Monet, que es nuera e hijastra de Monet.
Así que bueno, empiezo por mostrarle algunas obras y vamos hablando de la historia de estas impresionistas de a poco. Vamos a ver si puedo compartir pantalla. Em, mm, 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 con, a ver, compartir pantalla. Ay, no. Espero que estén viendo lo que, lo que les quiero mostrar. Vamos a empezar por este cuadro de Berthe Morisot. Es El espejo de vestir. Como verán, trabajan también ellos con las pinceladas rápidas. No sé si están interiorizados en lo que es el impresionismo. El impresionismo es un movimiento artístico que se da hacia 1870. Es un movimiento que está muy interesado en el efecto que tienen las formas y el efecto que hace la luz en esas formas, en realidad, en el ojo del pintor y del espectador. Y cómo esos colores y esa luz van cambiando a medida que cambia la exposición, que cambia el tiempo, que cambia el horario del día, y cómo los colores pueden afectarse unos a otros. Trabaja mucho el tema óptico, el tema anatómico específicamente del ojo. Piensen que paralelamente a esto está el descubrimiento de la fotografía. Entonces, uno de los primeros fotógrafos franceses, Nassar, va a ser muy, muy cercano, Nadar, va a ser muy cercano a los impresionistas y van a estudiar esto de la impresión, del clic de la fotografía del momento. La impresión, por eso después impresionistas, fueron denominados impresionistas por la prensa de los salones, por los críticos, que les costaba mucho entender estas obras. Piensen que veníamos de un romanticismo y un neoclasicismo bien marcado, y de golpe nos encontramos con obras de este tipo, que cuesta mucho, mucho, mucho digerir. Esto de que de golpe la piel tenga distintos colores, ellos van a ir poniendo colores primarios con secundarios con sus opuestos, unos al lado del otro, no los van a mezclar en la misma paleta con la que pintan, y van a hacer que el juego de la cercanía de esos colores y que esos colores se transformen en otros desde el mismo ojo del espectador. El ojo es el que hace el ejercicio, no el artista al mezclar los colores en su paleta y colocarlos en las telas. La mayoría de ellos van a trabajar con óleos sobre telas. Vamos a ver los óleos sobre telas, sobre todo de estas artistas, salvo por una que trabaja mucho los pasteles. Y en este caso podemos ver perfectamente a una mujer frente a su espejo, vistiéndose, atándose el vestido, colocado un hombro con un hombro por debajo, con los blancos, con ese blanco impresionista que, fíjense que vemos mucho blanco, sin embargo, ninguno es blanco puro, es un blanco que está sobrepuesto a otro con otros colores. Los colores de alrededor de la escena que se van reflejando en ese vestido, ese fondo de ese espejo que tampoco molesta, que puede llegar a ser entre un beige y un gris, y sin embargo entendemos que es el fondo, y si entendemos perfectamente que es el reflejo del espejo, y no hace falta hacerlo hiperrealista para que eso se vea de esa manera. Bueno, Berthe Morisot es una de las representantes máximas del impresionismo. Otra de sus obras es La cuna, que también llama la atención el trato del tul sobre ese bebé, esa niña, ese moño de color azul en la cabecita de la niña, y esas madres. Y como vimos una mujer en su espejo, que es un interior, vemos una madre con su hija, y vamos a ver mujeres, o sea, la función de de la madre, o sea, de la mujer como madre en su casa, de la mujer que se viste en su casa, pero fuera de las tareas del día a día. No les van a interesar esos temas, y aunque les interesara, hay temas que no van a poder trabajar por su condición de mujer. Entonces, esto se va a ver en la mayoría de
de los casos de estas artistas mujeres que vamos a estar estudiando. La mayoría de sus cuadros miden 60 por 40 o 50 por 40, son producciones que oscilan entre el 71 y el 74 sobre todo, no porque no pintara después, pero es porque va a empezar a exponer desde el 64 paisajes regularmente en el salón, y después va a ir, a medida que va avanzando y las clases que va a ir tomando con Manet, van a hacer que se especialice, que se interiorice cada vez más en lo que es el impresionismo a partir de los años 70 del siglo XIX, ¿no? Me refiero con los años 70. Acá vemos otro de ellos, que es maravilloso, que es El Escondite, es de 1873, y también vemos unas madres jugando a las escondidas con su niña, pero cada vez vamos a ver más este tratamiento de las pinceladas rápidas, esto de captar el momento, entonces hay que pintar muy rápido, para ver justamente la luz de esa hora del día y cómo se refleja la luz de esa hora del día en la ropa, en la naturaleza, cómo esa naturaleza a su vez se vuelve a reflejar en esa ropa, y captar ese momento específico en el que ambas están corriendo alrededor de un árbol como quien se esconde y están esperando tal vez a otra persona que las descubra, o tal vez sean ellas dos solas, cosa que no lo creo, que estén jugando por ahí. Finalmente, otra actividad de la época, este cuadro se llama La Casa de las Mariposas. Y a ver, entre cómo esto que les estoy contando de las mujeres artistas, de las actividades que tenían permitido hacer, que estaban acompañadas por chaperonas a los talleres de sus maestros, porque no pueden salir sin estar acompañadas al taller de un artista, porque el decoro se pierde, o porque no pueden pintar al aire libre y también tienen que tener una chaperona o un chaperón, de hecho lo vamos a ver en el caso de Jos Chedé, o en el caso también de Lila Cabot Perry, que va a estar con Monet, van a estar trabajando todos codo a codo, pero van en grupo. No pueden ir solos a pintar, están muy mal vistas las mujeres pintando solas. Bueno, otra de las actividades era cazar mariposas. Y tienen ahí a esta mujer con sus niños, cazando mariposas con las redes, siempre con esos blancos, con la moda del momento, con esos sombreros, y en esos parques. Como verán, no es necesario ver las obras muy de cerca, porque cuanto más de cerca vemos la obra, más rara, más difusa se nos hace más abstracta. Vemos demasiado de cerca esas pinceladas y perdemos el dibujo final. Para ver bien el dibujo e interpretar bien las formas, hay que tomar un poco más de distancia de la pantalla o del cuadro en vivo, y vamos a ver que esas formas se ven de una manera mejor. Esto también tiene que ver con las pinceladas rápidas para captar el momento de los impresionistas. Recuerden que es una impresión, es un tecnicismo, ellos van más a lo que sucede en la técnica del ojo que en cualquier otra cosa. Muy por el contrario al movimiento que viene después, que es el expresionismo, que van a estar enfrentados, porque uno, por un lado, va a hablar de la impresión, de lo que sucede anatómicamente y con las luces físicas, químicas, etc., y el otro va a ir directamente a la emoción, a lo que el entorno le genera psíquicamente al artista y cómo los colores juegan esas emociones. Pero eso lo vamos a dejar para el capítulo siguiente. En este caso, tenemos a esta cazadora de mariposas extraordinaria. Vamos a ver una foto de Berthe para que veamos la realidad, cómo eran estos artistas. Todo el mundo habla de esta mirada, en este caso está muy seria, pero esta es la fotografía, ya teníamos estas fotografías en ese entonces, y como verán, bueno, es interesante verlas, conocerlas. Paralelamente a la práctica que establece Berthe con Manet, va a aparecer otra artista, que es Eva González. Acá, de hecho, Eva González es artista y a su vez va a estar retratada, es modelo de Manet. Esta es una obra de Manet, está recortada porque continúa hacia abajo, se ve el vestido entero. Es una obra de Manet de justamente Eva González pintando en su taller. Como verán, ¿qué es lo que está pintando Eva? Un jarrón con flores.
no para desacreditar la pintura del jarrón con flores, sino porque va a tener esta temática, es a lo que puede llegar a pintar una mujer en ese entonces. También fue discípula de Charles Chaplin, no, no el actor, sino el pintor, y va a exponer por primera vez en 1870. Dicen que hasta el 72 va a tener una fuerte influencia de Manet, que sus obras van a ser muy manetianas y que a partir de ahí va a ir adquiriendo un estilo propio. Va a estar también muy influenciada en ese estilo propio por Degas, va a tener mucho uso de pasteles, donde va a haber tonos suaves y claros, y lo increíble del asunto es que va a fallecer muy jovencita. A los 5 días va a fallecer Manet y a los 5 días fallece ella, eh, debido a un posparto complicado. Eva González, vamos a ver dentro de los cuadros de Eva González, El despertar, donde vamos a poder apreciar entonces la influencia de Degas. Van a ver, más que la pincelada, si bien es una pincelada corta, esto es un óleo sobre tela, este es un cuadro del 76, mide casi 82 centímetros por 1 metro. Los blancos son mucho más difusos, sin embargo se entiende perfectamente el límite entre el colchón, la almohada, la sábana, el camisón, el cuerpo de ella, la cortina, y se entiende perfectamente, por más de que sean pinceladas muy rápidas, las flores, cómo terminan cada uno de esos pétalos en ese jarrón. La luz que tiene ese brazo, el sol que entra por esa ventana del costado, eh, y la extraordinaria manera en la que lleva a cabo este despertar. Vamos a ir a un ramo de flores, también un interior, una temática intimista, típica del momento, donde también podemos llegar a ver las pinceladas bien rápidas que hay en el borde del ramo, en la parte sobre todo gris, de ese papel blanco. No tienen miedo de usar otros colores sobre los blancos. Claramente acá hay un gris, sin embargo uno cuando va de lejos, si lo ve de lejos, va a ver una sombra y va a ver perfectamente ese papel blanco, aunque la pincelada, si la vemos de cerca, es absolutamente gris. Si seguimos por los exponentes femeninos, podemos llegar a nuestra otra amiga, que es Mary Cassatt. Mary Cassatt va a ser una feminista acérrima, va a apoyar activamente el sufragio femenino, va a ser también amiga de Degas, quien le va a aconsejar unirse a los impresionistas. Sus temas preferidos van a ser los niños y las mujeres. Ella va a abandonar progresivamente la pintura por una pérdida de vista, su visión se va a ir acortando, igual que la de Monet, así que eso va a hacer que ella se aleje de la pintura. Va a tener unas maternidades espectaculares. Si ustedes buscan Mary Cassatt, maternidad, la unión entre la mamá y ese bebé es única, y los niños, o sea, no va a poner límite de compostura, ni cómo debe comportarse una mujer con sus hijos ante los ojos de los otros. Va a estar reflejado absolutamente el amor. En este caso, vamos a ver, por ejemplo, bueno, de esto que les venía diciendo, la joven madre leyendo, con ese bebé en el cochecito, con un cochecito como de yute me sale, pero no es la palabra yute, mimbre, estructura de metal y un mimbre alrededor, hermoso, donde están mucho los colores claros, el sol extremadamente evidente, esos blancos que son blancos, celestes, beige, rosados, y esa madre apacible que lee aprovechando la siesta de su hijo. Como en mi caso, que en este caso de cuarentena aprovecho la siesta de mi hijo para dar la clase de hoy. El cuadro que utilizamos para la difusión de este curso
la madre de una hija paseando en un barquito, una laguna con esos peces, una laguna que no tiene color agua en absoluto al lado de ese barco, hay muy pocos, de golpe hay más color agua hacia el fondo. ¿Y qué es el color agua si no es el reflejo acaso de todo lo que tiene alrededor? Y finalmente uno de los cuadros que eh, más reconocidos es el de la niña en un sillón azul, eh, que verán que el tratamiento de los tapizados tienen que ver mucho con las improntas orientales, tiene algo de orientalista. Los impresionistas son acérrimos seguidores de lo que sucedía en Oriente, de los papeles chinos y japoneses, de las porcelanas, que venían de afuera envueltas en los papeles orientales, tomaban esos papeles para un poco influenciarse de ellos, inspirarse en ellos para pintar. Hay un amor por todo lo oriental. Este caso fue muy criticado porque era una niña la que tenía esa compostura de estar despatarrada sobre ese sillón, con el vestidito sobre las rodillas. Eh, Han comentado más de uno que debería haber sido un niño, sin embargo, bueno, porque el niño puede despatarrarse, pero las niñas no. Y en este caso, Mari no desoye, por suerte, estas críticas. Por este motivo dicen que no fue aceptado en un salón este cuadro, que está muy influenciado a su vez por Degas, por las pinceladas típicas de Degas, pero claramente vemos a esta niña que está descansando, vino corriendo, se acostó, pegó un salto para llegar a ese sillón, se acostó después de haber corrido a los gritos mientras jugaba con su perrito que está en el otro sillón. Los dos se sentaron cada uno en un sillón, están descansando, casi a punto tal vez de quedarse dormidos. Van a ver el equilibrio en la composición, tanto de los sillones en primeros planos como los sillones que están en el fondo, con ese punto de fuga que si bien empezamos viendo a la niña, vemos a la niña y el perro y jugamos tal vez un ping-pong ahí con los ojos entre el perro y la niña y el perro y la niña, sin embargo la vista se nos va hacia atrás, hacia ese pasillo que queda y sale por la ventana del fondo. Es un juego visual, pero con un equilibrio perfecto que hace el artista, que nos ayuda a recorrer todo el cuadro y todo el ambiente en el que acontece esta escena. Y una vez que vimos estas obras, no es porque haya sucedido que vamos a llegar a la que de todas es mi preferida, que es Lila Cabot Perry. Pero bueno, acá lo tenemos, por ejemplo, a Gauguin, que la pinta. Miren qué belleza. Gauguin pinta a Lila, paseando, como verán, era un paseo típico de la época, subirse a los barquitos a pasear por sus lagunas. Miren esos colores, esas paletas, bueno, ese es Gauguin, no hace falta que les explique quién es, pero quien está retratada dando un paseo en barco es nuestra artista Perry. Perry va a ser amiga de Monet, además va a coleccionar mucho sus obras. Nació en Boston en el 48, 1848, y se va a mudar a Giverny. Les recuerdo, no sé si sabían, que Monet tiene su casa en Giverny, que queda muy cerquita de París. Se toman un tren en la estación de París y se van hacia Giverny, está a muy poquito tiempo, se bajan, se toman un colectivo y los deja en la puerta de la casa de Monet, que puede visitarse. La casa de Monet durante mucho tiempo además fue hospedaje de varios artistas que querían ir a tomar clases con él. La cuestión es que Lila, a sus 36 años, va a empezar a dedicarse a la pintura después del nacimiento de sus 3 hijas. Va a viajar
con su marido a Japón mucho tiempo, y esto se va a ver reflejado en la temática de sus obras. Les recuerdo este amor por el Oriente y los contactos que va a haber con Japón. Tanto Mari Cassatt como Lila Cabot Perry y como Eva González, son mujeres que nacen en Estados Unidos y que se van a trabajar, se van a estudiar a París, que era la cuna del arte. ¿Qué sucede? ¿Por qué estas tres artistas coincide que son nacidas en Estados Unidos? Su poder adquisitivo va a hacer que puedan dedicarse al arte y que puedan viajar y darse el gusto de dedicarse a este, entre comillas, visto para el mundo de ese entonces como hobby, porque no podían dedicarse profesionalmente a esto. La situación económica en Estados Unidos de estas familias hace que ellas puedan viajar y dedicarse a esto. Entonces, volviendo a Lila, Lila pudo, a sus 36 años, comprar una casa de campo en el vecindario de Monet y vivir 10 años allí y estudiar codo a codo con él. Ella salía a pintar al aire libre junto con Monet. De hecho van a estar, distintos artistas van a pintar sin decir es Monet, es ella, pero van a pintar estas situaciones donde grupalmente estaban estos artistas pintando en conjunto. De hecho, hasta en 1927, Lila va a publicar un libro sobre Monet, antes de ella fallecer. Y digamos, a ver. Como verán, tengo a mis hijos dando vuelta mientras doy las clases y se acaba de ofender. Bueno, entonces, de todos modos, como decía, ella va a seguir pintando codo a codo con Monet, y lo vamos a ver en sus temáticas. Por ejemplo, vamos al siguiente cuadro, que en este caso es Suruga Bay, y son azaleas, y como verán, el clima, el ambiente, la atmósfera es perfectamente monetiana, las flores como están pintadas, y a su vez tiene esta carga muy de un cuadro japonés, o sea, una vista japonesa. Muy la estética de un cuadro japonés. Vamos, para que no nos extienda demasiado la clase, vamos a ver otro cuadro. En este caso también es una japonesa que está asomada a un puentecito natural, viendo el agua pasar con un paraguas, una sombrilla japonesa típica, no un paraguas, sino una sombrilla de tela o de papel, típica japonés, de papel. Y finalmente otro de sus cuadros, donde se ve claramente la influencia monetiana, va a ser este paisaje. Es absolutamente un cuadro de Monet. Los verdes al lado de los lilas, al lado de los azules y de los violetas, como las sombras, los distintos colores de las sombras, como una sombra no es solo un color en la oscuridad. La sombra son esos azules y esos lilas, no es un verde más oscuro. Son absolutamente colores contrarios, colores opuestos, colores complementarios, que van jugando en ese equilibrio. Las sombras están cargadas de color, no van a ser oscuridad, en absoluto, ni como en Monet, ni en este caso como en Perry. Y otra llegada a Monet que va a estar viviendo con él va a ser José de Monet. José de Monet, Blanche, digamos, va a vivir con él. La mamá de Blanche va a ser la segunda esposa de Monet. Y a tal punto, Blanche es hija solamente
de la segunda esposa de Monet, no va a ser hija de Monet, va a ser hijastra. A tal punto que Monet ya tenía sus hijos anteriores con Alice, y, eh, perdón, con Camille, porque Alice es la mamá Alice es la mamá de Blanche, pero va a ser los hijos de Camille, el hijo mayor de Camille y de Monet, quien se case con Blanche. La llaman el ángel azul de Monet, porque va a vivir con Monet en esa casa desde siempre, eh, y va a ser quien, una vez fallecido su marido y una vez fallecida su mamá, va a ser quien cuide hasta el fallecimiento a Monet y quien se haga cargo de la casa de Monet, o sea, de la casa de Giverny, o sea que va a pintar ahí absolutamente. Como verán, en este cuadro está el puente japonés, del que pinta también Monet los cuadros más importantes. Va a ser, dicen que lo ayudó a Monet a pintar los cuadros más grandes de su última etapa, porque entre los mismos artistas decían, ¿quién mejor que Blanche para ayudar a Monet a pintar? Porque prácticamente pintaban de la misma manera, al punto que pintaban codo a codo, me refiero con los mismos colores al mismo tiempo, o sea, los mismos colores en las mismas paletas al mismo tiempo, con esos mismos colores pintaban lo mismo. Estaban mirando lo mismo, pintando lo mismo, con los mismos colores al mismo tiempo. De hecho, no es el único, por ejemplo, el único cuadro que se repite. Acá tenemos los nenúfares. Los nenúfares y los sauces sobre el lago de Monet, pintados prácticamente de la misma manera. Insisto, con las aguas de distintos colores, con esas pinceladas que podemos reconocer prácticamente que el agua es la que están con las pinceladas en horizontal, los sauces con las pinceladas en vertical, y el yuyo del costado, la planta acuática de la izquierda, porque tiene diagonales y están todas dispersas. Pero fíjense que son todos los mismos colores, con la diferencia del sol que está reflejándose en esos sauces que caen, y el reflejo próximo en el agua a esos sauces. Eso va a ser el foco de luz y van a ser los colores más vivos. Y finalmente, los rosales, que están, o sea, una vez que uno ingresa a la casa de Monet, pasa, atraviesa la casa, llega al jardín, baja unas escaleras y va a pasar esta arcada llena de rosales. Sigue por esa arcada derecho, dobla a la derecha y por ahí va a llegar al puente japonés. Hacia la izquierda va a haber otras plantas que hay de distintas especies del mundo, porque Monet era fanático de la jardinería y del paisajismo, prácticas típicas de ese momento, y va a hacer traerse plantines de casi todos los lugares del mundo, incluso plantas orientales. Entonces, hoy por hoy, visitar esos jardines en cualquier momento del año, en cualquier estación del año, van a poder apreciar distintas flores y distintas plantas en pleno florecimiento o en pleno auge, porque van a responder a distintas estaciones del año. Siempre con follaje de distintos colores. Es tal cual lo que se ve acá. Y cómo tienen esa capacidad de poder trabajar la profundidad, el punto de fuga, esa perspectiva que se va hasta el fondo, con estas pinceladas rapidísimas, casi ensimismadas, una flor a la otra, un verde al otro. Sin embargo, logra crearse esa profundidad con unas ganas de recorrer ese pasillo que se va hacia el fondo y se pierde. Insisto, estas mujeres, si uno las busca, van a ver que venden en el mercado, venden tanto en Sotheby's y Christie's, algunas más, algunas menos, pero claramente sus precios van a ser muchísimo menores, lo que es reflejo de lo que hace el mercado. Bueno, acá lo tenemos a Pedro también, que me acompaña en este momento de clases. Y bueno, espero que este primer ensayo haya servido, a pesar de la hermosa interrupción, pero bueno, es lo que nos toca vivir hoy. Y en base a sus observaciones y sus preguntas, que por favor las pueden hacer, me las mandan por escrito, por mensaje, a @otro.pulso, o a Mariela también, a @taller.picasitos, con doble S de Picasso, Picasitos,
taller. Manden las preguntas que necesiten a partir de estas clases y veremos si el próximo formato lo podemos hacer en vivo. Sobre todo para aquellos que se animen. Es cuestión de les paso el link y que lo puedan ver por la plataforma online, en internet. Espero la próxima vez poder hablar de estos movimientos, un poco de estas mujeres en el arte, pero viniéndonos un poquito más, cada vez más para estos pagos hasta llegar a nuestro país. Les mando un abrazo y estamos en contacto. Hasta luego.